Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3. Es el último escrito de San Pablo a su hijo, a su sucesor Timoteo, que tiene un mensaje universal para la Iglesia del Señor. Notar que dice en el verso 1, capítulo 3, dice: debes saber esto, no quería que lo ignorara, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y aquí San Pablo se refería a los muchos falsos predicadores que ya había en aquellos días. En los textos hacia abajo se puede comprobar y ver. Y le dice el apóstol en el verso 14: pero tú, va dirigido personalmente a él, pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, capacitado, maduro, preparado para toda buena obra. Predica la palabra. Y verso 2 del capítulo 4 dice: que prediques la palabra. Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos en los últimos tiempos. Muchos de nosotros, creo que la Iglesia del Señor, estamos expectantes y deseamos el retorno de Cristo por su Iglesia, queridos hermanos. Mientras, tenemos que seguir viviendo nuestra vida cristiana y cada uno desempeñar la labor donde Dios le ha puesto o le ha colocado. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles y quisiera hoy traer a memoria, para que sigamos dando importancia y valor, que pese a los tiempos difíciles de economía, de enfermedad, del virus, de locales cerrados, de muchas dificultades, hermanos, hay grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Una de ellas es la paz en la nación, hermanos. Y 2, la libertad de culto religioso que tenemos en España. Pese a algunos políticos, que ya veis qué tipo de políticos tenemos, hermanos, muchos de ellos, tenemos la gran bendición de libertad de culto. ¿Qué significa eso? Que tenemos la Biblia en nuestro idioma, a nuestro alcance, e incluso en versiones distintas. Así es que, hermanos, gracias porque tenemos su palabra, queridos hermanos. La Biblia es el gran regalo que Dios ha dado a este mundo, queridos hermanos. Dios, en su generosidad y comprensión, nos ha dado su palabra, queridos hermanos. Y vamos a dar unas pinceladas acerca de este tema. Como hemos leído, hay falsos predicadores ya en días del apóstol Pablo, y le dice a Timoteo: pero tú persiste en lo que has aprendido. En lo que has aprendido. Queridos hermanos, Timoteo se dejó enseñar por Pablo. Y se dejó enseñar por el mensaje de la palabra y la revelación que Pablo había recibido. Una observación aquí es que necesitamos humildad cuando vamos a meditar y estudiar la palabra del Señor. Y yo necesito humildad para cuando oigo a mis compañeros y hermanos en el mensaje de la palabra. ¿Por qué humildad? Porque todos aprendemos cada día unos de otros. ¿Por qué humildad? Porque nadie tiene toda la verdad. ¿Por qué humildad? Porque yo hay cosas que ignoro, pero me debo dejar enseñar por aquellos que me dan luces y guardan armonía con la palabra del Señor. Y le dice: persiste en lo que has aprendido. Timoteo tenía la sana doctrina. El gran reto para él era que se mantuviese fiel a la sana doctrina que había recibido de Pablo y de los demás apóstoles, hermanos.
Hoy hay muchas guerras, luchas espirituales. Satanás las está provocando. Si puede Satanás, hermanos, como sigue atacando la Biblia, es el mayor enemigo de la Biblia, Satanás, hermanos, que ataca la mismísima palabra de Dios. Y Satanás tiene instrumentos satánicos que predican falsos mensajes. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos va a haber gente que va a apostatar de la fe. Va a haber gente en los últimos tiempos que va a abandonar la fe, a alejarse de la fe. Y dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo explicamos mejor. Escuchando a predicadores engañadores que son inspirados por los demonios y tienen doctrinas de demonios. Hermanos, hoy con Internet, que es una gran bendición, bien utilizado, pero cuando nos conectamos o escuchamos a famosos ministerios del mundo fuera de Filadelfia, exterior, tenemos que tener muchísimo cuidado y no recibir todo que dicen, no comer todo que nos ofrecen sin antes llevarlo a examen de la palabra del Señor. Por eso dijo San Pablo, examinadlo todo, retened lo bueno. Hoy tenemos gente joven en nuestra zona, en la obra, hermanos, que por el título, por el nombre de gente afamada, que predican en estadios o en grandes locales de deportivos y reciben todo y escuchan todo y creen todo. Hermanos, hay que examinar todo. Ese es un síntoma de madurez espiritual. Y le dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. La Biblia nos enseña que la madre de Timoteo era Eunice y su abuela Loida. Eran dos creyentes fieles y tuvieron la carga, la visión y la pasión desde que Timoteo era niño, enseñarle en la medida de la capacidad que Timoteo podía entender las Sagradas Escrituras. Esto, hermanos, es un ejemplo para todos nosotros que debemos imitar, que las madres, que los padres, que las escuelas dominicales, cuando las ha habido de niños, que nosotros debemos adaptarnos a la mente del niño y sembrarles el mensaje de la palabra. Y el Espíritu Santo, que es Dios, que tiene capacidad para hacer entender a los niños, queridos hermanos, le va a pasar como a Timoteo, dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Ya sabéis que algunos de los políticos, algunos de ellos que tienen mensajes satánicos, con la ideología de género ahora, con los colegios, pues habrá profesores que enseñen cosas diabólicas a nuestros hijos, a nuestros nietos, y por eso tenemos que anticiparnos, adelantarnos nosotros a esos mensajes diabólicos que van a oír nuestros hijos y nietos. ¿Para qué? Para que al ser informados por ti, por mí, ya estén precavidos, y si no pueden evitar escuchar lo que les dicen los profesores y las profesoras, a lo menos que no lo crean, que no lo reciban, pues la palabra de Dios es la verdad. Así es que, hermanos, hay buen trabajo para con los niños. Dice, estas escrituras, dice Pablo a Timoteo, te pueden hacer sabio. Te pueden hacer sabio. La Biblia tiene la capacidad para darnos sabiduría, no de matemáticas, no de geografía, no de idiomas, sabiduría para alcanzar la salvación. ¿Y cómo se obtiene la salvación? La Biblia informa, dice, por la fe, que es en Cristo Jesús. Así es que, hermanos, la Biblia es el gran regalo que Dios nos ha dado, queridos hermanos. La Biblia es Dios mismo hablando hoy, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios, tiene un sinfín de cualidades, de valores, de ingredientes,
Uno de ellos es, ¿por qué Dios nos ha dado su palabra? ¿Por qué se ha escrito? Pues para que pudiésemos inquirir, estudiar, meditar, y está escrita, hermanos, para que nos facilite el acudir a ella y encontrarnos con Dios. Dios se da a conocer en su palabra. Dios es un ser espíritu, hermanos. ¿Y cómo podríamos conocerle? ¿Y cómo podríamos conocer a Jesús y al Espíritu Santo? Sencillamente por la información de la Escritura, queridos hermanos. La Biblia es un libro de luz, de información, de exactitud, de verdad. Como dijera el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En aquellos días cuando venía la noche, hermanos, y no había tendido eléctrico, todo era tiniebla, oscuridad, confusión, hermanos, y era muy fácil tropezar o ser asaltado por ladrones o ser malherido por alguien. Pero encendían una tea, una luz, una lámpara, hermanos, y la aproximaban y les daba luz para poder andar y no tropezar. Esa es una de las grandes misiones que tiene la mismísima palabra de Dios, darnos luz, luz de nuestro estado, luz de la situación, luz de la palabra, luz de quién es Jesús, cuánto nos ama, luz de cómo el Padre se interesa por nosotros, luz de cómo nos está llamando, luz si peco, cómo puedo arrepentirme y hay limpieza con su sangre, luz del futuro, en los acontecimientos futuros que nos esperan gloriosos para la Iglesia, luz del ayer, quién creó a los primeros hombres, por qué pecaron, cómo fueron tentados, luz, quién es el pueblo judío, las promesas para ellos. Queridísimos hermanos, es tanta la bendición que tenemos de tener la Biblia, la palabra de Dios, que yo personalmente a veces le digo, Señor, perdóname, porque sí valoro, cómo no, tu palabra, pero en una gran profundidad. Hoy hay muchos creyentes en el mundo evangélico donde están sufriendo terribles y tremendas persecuciones, hermanos. Queman los locales, algunos mueren, son mártires, les prohíben tener la Biblia, queridos hermanos, y entonces eso es muy triste. Hermanos, somos muy ricos al tener la Biblia en nuestro idioma, hermanos, muy ricos al tener al profesor divino, al Espíritu Santo, que nos abre el entendimiento para que podamos comprender las Escrituras y recuerda las palabras de Cristo. Y somos muy ricos en nuestra obra porque tenemos muchísimos hombres de Dios que son sanos en el consejo de la palabra del Señor. Así es que, hermanos, en la Biblia, otro de los grandes motivos por qué se ha escrito la palabra es porque la Biblia dan testimonio de Cristo. ¿Cómo podemos conocer a Cristo? Hermanos, por la palabra, su nacimiento, María, su mamá, por la palabra, su edad hasta los 12 años, su ministerio público, sus predicaciones, las sanidades, las liberaciones, los mensajes, las grandes luces que informaba, queridos hermanos, su muerte, resurrección. ¿Cómo podemos conocer a Cristo? Por la palabra, queridos hermanos. Y la Biblia, quisiera decir aquí una frase ahora, hermanos, son una guía infalible. Son guía infalible, hermanos. Estando sirviendo en Valladolid, viviendo, a veces iba a visitar una iglesia en Segovia. Yo soy muy torpe, tengo poco sentido de orientación, soy como las ovejas animales de 4 patas, que tengo poca orientación. Y en la iglesia cuando me tocaba, era una calle de nombre Jauja, y solo había, en esa calle, hermanos, un poco apartada, solo había una casa, un número, en toda la calle, y preguntaba a señores e incluso a municipales y no me sabían informar. Un hijo mío me compró un GPS y cuando ya lo ponía desde Valladolid a Segovia iba relajado, tranquilo, confiado, sin temores, porque sabía que el GPS, hecho por hombres de mucho conocimiento, pero falible, pero me llevaba al destino y me iba asesorando, y cuando ya llegaba me decía: está usted a 100 metros de la calle Jauja.
permitidme, hermanos, el GPS puede fallar. Dios nos ha dado su palabra, que es cual GPS infalible, porque el Espíritu Santo es Dios, es infalible, y su palabra inspirada por Él es infalible, nos guía y nos lleva a toda verdad y nos hace estar relajados, tranquilos y confiados, esperanzados en sus promesas. La Biblia, queridos hermanos, tiene el poder de regenerar, de alumbrar o dar luz. Su palabra santifica, vivifica, produce fe. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Notar que la Biblia produce fe, produce esperanza en los acontecimientos futuros que nos esperan, queridos hermanos, consuelan cuando estamos afligidos, purifica el corazón, dan vida, nos da ánimo las Escrituras, nos exhortan cuando mi camino es torcido para que me enderece y Dios me pueda bendecir. La Biblia edifica, la palabra es pura toda ella, toda la Biblia es verdadera, hermanos, perfecta, preciosas, vivas, eficaces. Queridos hermanos, y otra cualidad que tiene la palabra, Pablo lo dice en Efesios 6, dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos sabemos que aquellos soldados de las legiones romanas utilizaban una espada, y esta espada servía para defenderse de los enemigos y a su vez para atacar y matar al enemigo. La Biblia realiza la labor para defendernos de las mentiras de los falsos predicadores, defendernos de los ataques de Satanás a la palabra, menospreciándola, hermanos, porque Satanás quiere confundir, equivocar, menospreciar, tener en poco la palabra, hermanos. Y entonces también nos sirve para atacar, como atacaba a Cristo diciéndole a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así es que, hermanos, tenemos una grandísima, profunda, enorme, extraordinaria bendición de tener su palabra en nuestras manos. Dice el apóstol a Timoteo, le sigue diciendo el hombre de Dios a Timoteo, hermanos, le dice, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Gracias a Dios, hermanos, que un pueblo tan ignorante como nosotros, el Espíritu Santo, usando la palabra, nos ha dado sabiduría y hemos encontrado la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Biblia en los originales es infalible. Toda la Biblia en los originales es infalible. Es la inerrancia de la palabra. Quiere decirse que no hay fallo, no hay defecto, no hay torpeza, no hay nada añadido de más y no hay nada que eliminar porque fue un error, porque habla con perfección total, absoluta, porque el escritor, el inspirador, el motivador, el que conservó el escrito de la palabra es el Espíritu Santo, que es Dios. Quisiera traer a memoria, hermanos, cómo el Señor Jesús utilizaba porciones del Antiguo Testamento en sus predicaciones. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, como dicen las Escrituras, esa porción era sacada del Antiguo Testamento. Y Cristo se refiere con frecuencia a porciones del Antiguo Testamento que Él predicaba. ¿Qué significa esto? Que el libro de estudio de Jesús era la Biblia, el Antiguo Testamento. Esto me da a entender que qué valor, qué importancia le daba Jesús al Antiguo Testamento. Le consideraba como palabra inspirada por Dios toda ella. Y, hermanos, sabéis vosotros perfectamente que hubo durante mucho tiempo, años, siglos, el catolicismo ocultó, escondió, guardó la Biblia, no tuvo interés en publicarla,
darla al pueblo, y cayó el mundo de entonces conocido en una gran crisis espiritual. Hermanos, la palabra es el motor que utiliza el Espíritu Santo para despertar a una iglesia, para darnos luz y para bendecirnos. En cierta ocasión, hermanos, estaba Jesús predicando a sus apóstoles y también a un puñado de gente que se encontraba con ellos. Y Jesús trajo a memoria unas frases en Lucas 10:16 que son muy importantes, hermanos. Unas frases que están escritas en el Evangelio, donde dice el Señor Jesús: el que a vosotros oye, se refiere a aquella multitud de gente que estaba allí, y señaliza a los apóstoles que estaban allí, los del Cordero, y les dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros no oye, a mí no me oye. Y el que a mí no me oye, no oye al Padre que me envió. Hay gente que no reconoce que hoy puede haber apóstoles. Yo creo que hay apóstoles. Ahora bien, hay que aclarar, los apóstoles que hay hoy no pueden ser como los apóstoles del Cordero, que fueron escritores de los evangelios y de las epístolas. En ese aspecto no, porque la Biblia no necesita ser mejorada. La palabra es suficiente, completa, total, perfecta. Hermanos, por eso Pablo le trae a memoria a Timoteo, donde estamos leyendo, dice: Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Creo que sabéis perfectamente que hoy hay en países, en seminarios, que hay teólogos y profesores llamados evangélicos, liberales, hermanos, que están enseñando en los institutos bíblicos a creyentes y a predicadores conceptos equivocados de la palabra, hermanos. Y lo que quiere Satanás es debilitar la fe en la palabra de Dios. Esa es la obra satánica, debilitar la fe en la palabra de Dios, debilitar nuestra confianza en la palabra de Dios. Y sorprenderos, están diciendo: el Pentateuco no lo escribió Moisés. Y están diciendo muchas frases, muchos temas, muchas cosas. Hoy hay en algunas versiones de la Biblia que están suprimiendo verdades acerca de Cristo como Señor, hermanos. Y Satanás, hermanos, al no poder quitar la libertad de culto en países donde hay, como en España y en Europa y en otros sitios, si puede ataca a la Biblia, hermanos, para que haya mensajes, ideas, conceptos equivocados acerca de la palabra. Así es que, apreciados hermanos, nuestra gran bendición es que tenemos su palabra. Nuestra gran bendición es que toda la Escritura es inspirada, soplada por Dios. A la Biblia se le llama el libro divino humano. Divino humano. Divino porque fue Dios quien quiso escribir la Biblia. La idea nació de Él, el sentimiento nació de Él. ¿Y por qué se le llama humano? Porque Dios tuvo a bien elegir a un puñado de hombres para que escribieran lo que el Espíritu Santo soplaba en ellos, hermanos. El Espíritu Santo fue el que motivó, guió, inspiró a los escritores, y ellos sencillamente escribían la palabra del Señor. Así es que, hermanos, deciros que la Biblia es completa, hermanos. Todas porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo se ha encargado de conservar para todos nosotros, está escrito todo que quiere Dios que sepamos. Todo que Dios quiere que sepamos está escrito. Pero siempre, ya pasaba en los días del ministerio de Jesús, había fariseos y saduceos. Unos no creían en los ángeles, en la vida futura, y otros quitaban y añadían. Hoy sigue aquello, hermano, que ya pasaba en el siglo I. Hoy hay gente que añade a la palabra y otros que quitan. Y Dios ha decretado un juicio, que va a haber maldición y juicio para aquellos que añadan o aquellos que supriman. Por eso hoy hay falsos predicadores como Cas Lunas, Benny Hinn,
todas estas gentes, Maldonado, que dicen que han recibido revelaciones de Dios para un gran avivamiento, hermanos, y que añaden a la Escritura. Queridos hermanos, Dios puede darme un sueño acerca de mí, ser de Dios, que me va a llevar a pastorear una iglesia en un tiempecito. Eso puede ser de Dios. Y hay profecías que son de Dios y visiones que son de Dios, pero todo que está escrito es completo y perfecto. No hay nada nuevo que enseñar y no hay nada que borrar, porque Dios no se confundió. Dios no necesita goma para borrar lo que escribió. Él lo guió por el Espíritu Santo, que es Dios. Así es que, apreciados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con estas gentes que pueden estar no tan lejos de nosotros, hermanos, que dicen... Mirad, os voy a citar un texto que lo sabéis vosotros perfectamente. Mateo 22, 29, le hacen a Jesús una pregunta y le dicen: ¿en aquel día de quién será esta mujer? Y es una pregunta, hermanos, en fin, dice Cristo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Eso es lo que significa no tener la Biblia en nuestras iglesias, la Biblia en mi vida, en tu vida. ¿Qué significa? Ignorancia, error, confusión, tinieblas, religión muerta, vacía, satanismo, ocultismo. Pero millones de gracias a Dios que tenemos su palabra, que nos ha dado luz, nos ha dado verdad, nos ha guiado al buen camino que es Cristo, y el Espíritu Santo nos enseña, nos aconseja, y hombres de Dios, muchos que hay en nuestra obra, que son sanos, nos dan luz, nos aconsejan e interpretan correctamente la palabra. Quisiera que leyésemos Hechos 17, 11. Pablo y Silas van a Berea, donde hay una sinagoga de los judíos. Ellos van allí durante varios sábados a predicar. Notar, dice, recibieron la palabra con todo el deseo. Y dice de aquellos creyentes que escuchan a Pablo y a Silas, escudriñando cada día las Escrituras, para ver. ¿Pero y qué van a ver? Si es Pablo quien predica, si es Silas quien predica. ¿Pero acaso Pablo necesita una carta de reputación de quién es y lo que es? Y Silas, insignes hombres maravillosos. ¿Pero qué pasa? Pero estos creyentes, hermanos, eran creyentes maduros. Valoran a Pablo y a Silas, pero valoran más alto la palabra que lo que dice el hombre, aunque sean hombres sanos y maravillosos de Dios. Dice, escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta Escritura nos enseña que el hombre es falible, la Biblia es infalible, que el hombre es imperfecto, la Biblia es perfecto, que el hombre fallamos, Dios nunca falla, queridísimos hermanos, su palabra. Notar, hermanos, cómo examinaban a estos hombres de Dios con un noble y buen espíritu. ¿Lo que dice Pablo y Silas armoniza con lo que dice la palabra? Sí, lo abrazamos, lo creemos, lo recibimos y lo tomamos de Dios. Juan 17, 17, Jesús ora al Padre en perfecta comunión con Él y hablando acerca de los apóstoles, dice, santifícalos en tu verdad. Y dice, tu palabra es verdad. Hermanos, Jesús dice acerca de la palabra, tu palabra, Padre, tu palabra es verdad. Hoy hay falsos predicadores, hermanos, en distintos países fuera de aquí, que dicen así, la palabra de Dios contiene verdades. La palabra de Dios contiene verdades. Están diciendo de una manera astuta, hábil, que hay partes que no es verdad, que no es inspiración, y que hay otras que sí es verdad y que es inspiración. Pero Cristo dice, tu palabra, toda ella, tu palabra, toda ella, dice, es verdad. ¿Y qué dice Pablo por la inspiración del Espíritu Santo? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Hay pasajes que yo no entiendo, hermanos,
pero es por mi torpeza, por mi mente débil o mi falta de estudio. Pero eso no anula que todo lo que dice la palabra de Dios es perfectamente sano, encomiable y elogiable. Y para ir avanzando, hermanos, Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo, dice, os guiará a toda la verdad. Queridos hermanos, el Espíritu Santo tiene grandes ministerios, trabajos a favor del creyente, y uno de ellos es que nos abre el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Y el Espíritu Santo pone a hombres de Dios capacitados en las iglesias para que podamos predicar esa verdad maravillosa de la palabra. Mateo, Juan, Primera de Juan 4:1, San Juan también vivió la experiencia de los falsos predicadores en su ministerio. Y había predicadores que negaban que Jesús había venido en carne. Eso es una doctrina fundamental, hermanos. Y entonces dice San Juan informando, dice, amados, no creáis a todo predicador, sino probad a los predicadores si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hoy no tienen que venir a nuestras iglesias un falso predicador. Rápido lo detectamos y se le pide que se baje del púlpito. Pero está Internet, hermano, que es fácil escuchar, ver, y tenemos que probar. Y la pregunta es, ¿cómo podemos probar si un predicador es falso o es sano? Sencillamente, a la luz de la palabra de Dios, hermanos. Quien predica lo que dice la palabra bien interpretado es un sano predicador, y quien contradice, quien no dice lo que dice la palabra de Dios, no podemos recibirlo ni aceptarlo, hermanos. Hechos 18:28, hablando de Apolos, dice, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y cuando yo predico algo o digo algo que no está escrito en la palabra, debo repetir varias veces, decir, hermanos, esta es una opinión mía, me parece, creo, no lo sé, soy hombre, los hombres fallamos, no lo dice la Biblia, bien recalcado y bien claro, hermanos. Pero cuando interpretamos y leemos correctamente la palabra, tenemos que decir, esto dice Dios en su palabra. Y notar, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, cómo también Pedro vivía la experiencia de falsos apóstoles. Y dice, escribiendo a los creyentes, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Queridos hermanos, el problema está aquí. Permitidme que lea un texto. Dice Pablo, dice, no seamos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurren a toda clase de trampas. Y mirad de qué manera Pedro nos quiere informar y traer a memoria a los creyentes, y dice que debemos desear la leche. Pone una comparación, cuando un niñito nace, instintivamente tiene la necesidad de tomar la leche de la mamá o del biberón. Pero a veces los niños, hermanos, esa experiencia me acuerdo yo cuando era un niño, y otros os acordaréis, antes iban por las calles los lecheros, hermanos, vendiendo la leche. No había tantas pruebas ni exámenes como ahora, ni venía en bolsas de Tetrabic, en ninguna manera. Nuestras madres nos decían, hijo, mira, ahí está el lechero, coge en esta pota 2 o 3 litros de leche hasta que venga mañana. Y me acuerdo de una conversación que decían las vecinas, joder con este lechero, cada vez nos da más agua y quita leche. Los niños no nos damos cuenta por la falta de conocimiento, hermanos. Si en un biberón echas medio cantidad de agua y echas menos de media cantidad de leche, se pone un color blanco. El niño lo bebe, cree que bebe todo leche, pero no es todo leche, hay una mezcla
Es lo que dice San Pedro, que tengamos cuidado con los lecheros espirituales, que no queremos agua, porque la leche en sí, tiene todos nutrientes y vitaminas de salud, de beneficio y de crecimiento para los niños espirituales que necesitan la leche de la palabra, hermanos. Así es que dice, para que por ella crezcáis. Claro, cuando obedecemos la palabra crecemos. Cuando crecemos, esto glorifica a Dios y Dios en su gracia nos bendice más y mejor. Por eso, queridos hermanos, la Biblia es la espada del Espíritu, que sirve para defendernos de los ataques del diablo, de los falsos predicadores, de las ideas equivocadas, y a su vez para que nosotros ataquemos al enemigo con el poder de la palabra. Por eso, hermanos, Dios nos ha bendecido grandemente a nuestra obra, teniendo su palabra escrita en nuestras manos, en nuestro idioma, con la libertad de culto, con muchísimos siervos sanos que interpretan correctamente la palabra, y el resultado son iglesias sanas. ¿Cuál es el mandamiento para ti y para mí? Finalizo, como dijo Pablo a Timoteo: persevera, continúa en lo que has aprendido. Queridos hermanos, voy a contar un mínimo y cortísimo testimonio de un evangelista del siglo pasado que era el evangelista más famoso que ha habido en el mundo evangélico. En campañas, en cruzadas, en locales, en sitios. Queridos hermanos, famosísimo, conocido en el mundo entero, el evangelista más famoso del mundo entero, hermanos, del siglo pasado. Comenzó bien, comenzó con el mensaje sano de la palabra. En el final de sus días, hermanos, ha caído en el ecumenismo hace años. Por eso Pablo ya nos advierte: tenéis la sana doctrina, recibidla, permaneced en ella. Así es que, hermanos, sigamos cuidándonos, alabando al Señor por su palabra en nuestras manos, disfrutemos de ella y que Dios os bendiga mucho. Gracias, gracias.